actual, en donde, bueno, vamos a ver muy rápidamente algunos conceptos que a mi criterio ameritarían al menos unas tres, cuatro clases para poder ahondar mucho más en ellos, considerando que la contratación pública, y en particular la ejecución de obras, contiene o conlleva conceptos de desarrollo legal, jurídico, mucho más profundos, que requieren de un conocimiento un poco más detallado del tema, que por lo general y por la formación los abogados entienden más. Y con eso no quiero decir, si me permiten, que los ingenieros no estén en condiciones de entenderlo, sino que la formación jurídica del abogado, formación universitaria, le permite entender el aspecto conceptual, jurídico, mientras que la formación técnica, la formación de profesional ingeniero entiende más el aspecto técnico, ¿no? Entonces, haciendo esa diferenciación, yo siempre digo, cuando hago alguna exposición sobre estos temas, que nosotros los abogados, yo soy abogado, tenemos una, hacemos un análisis lógico abstracto, mientras que los ingenieros hacen un análisis lógico práctico, ¿no? Eso más concreto. Entonces, ahí hay mucha diferencia en lo que nosotros, como profesionales de diversas especialidades, eh, tenemos como punto de análisis respecto de un mismo problema, ¿no? Y esto se resuelve cuando se entiende que la ejecución de contratos, los contratos públicos sobre todo, están enmarcados en un contexto legal que obliga a las partes, a las entidades públicas y a los particulares que contratan con ellas, a seguir ciertos procedimientos, ciertos preceptos, ciertas normas, precisamente que conducen, que canalizan la ejecución de los contratos y sin las cuales no sería posible realizar los contratos. Sobre todo teniendo en cuenta la desigualdad que existe entre las partes en un contrato público. Por eso es importante, saludo al Colegio de Ingenieros de San Martín, Tarapoto, al Lidera, que organicen estas actividades para poder ayudar a estandarizar la formación de los profesionales de la ejecución de contratos públicos, específicamente la ejecución de contratos de obra, a fin de poder darnos las herramientas necesarias para poder afrontar la ejecución de contratos de una manera eficiente. Y cuando digo eficiente quiere decir reduciendo los riesgos de penalidades, reduciendo los riesgos de controversias, porque todas estas cosas, si los venden desde un lado u otro, es decir, desde el lado de los particulares, contratistas, o desde el lado del Estado, son costos que ni uno ni otro a la postre van a recuperar. ¿Por qué? Porque del lado de particular si no se tiene una comprensión adecuada de los contratos y de su lógica jurídica, legal y técnica, obviamente, se corre el riesgo de que la utilidad prevista se vea difuminada por la aplicación de penalidades, por el incumplimiento de obligaciones, pero también por la interpretación errónea que podría hacerse por parte de las entidades públicas. Y del lado de las entidades públicas, el costo no es precisamente económico, sino principalmente social, porque no se tienen los servicios, los bienes y las obras, que es lo que vamos a hablar ahora principalmente, no se tienen en el plazo previsto. Y cuando no se tienen las obras en el plazo previsto, se afecta el interés público, que es finalmente el objeto de la contratación, la atención de una necesidad pública que busca satisfacer el interés público. Esa es principalmente la lógica de los contratos. Pues bien, si me permiten compartir unas presentaciones para ir en orden con esto, vamos a primero hablar genéricamente de los contratos. En específico, vamos a centrar el contrato de obra y vamos a ver algunos aspectos de la ejecución de contratos de obra. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos de los que están aquí son ingenieros y cuántos son abogados? Si hay algún abogado más, además del que habla. A ver, voy a preguntarles yo, entonces, ya que somos pocos. A Bueno, ver, el que le habla, profesor, es ingeniero civil. ¿cómo está, ingeniero Trauco? El ¿Cómo señor, está usted, profesor? Muy buenas pues, noches. mucho gusto. Miguel Ángel Trujillo, ¿usted qué profesión tiene?
Ah, ingeniero también, ok. Fernando Horna. ¿Cuál es la profesión de Fernando? Fernando. Y bueno, Wilfredo, Buenas noches, doctor. ¿cómo está? Ingeniero, Bueno, entonces, básicamente tenemos ¿Y Juan Reyes? Disculpe, doctor, estaba recibiendo una llamada. Fernando Ornelar. No. ¿Cómo está, Fernando? ¿Usted es ingeniero, abogado? Yo soy ingeniero civil de profesión, doctor. Perfecto. Bueno, entonces, interesante que tengamos una participación de ingenieros, porque, bueno, les voy a contar algo de mi experiencia personal. Yo aprendí sobre contratación y ejecución de obras trabajando justamente con ustedes, con ingenieros. Aprendí y entendí justamente esta, digamos, natural discrepancia muchas veces de opiniones entre ustedes como ingenieros y nosotros como abogados, pero que, como les decía hace un momento, se resuelven cuando entendemos que la lógica contractual no podría existir si no existen normas que la regulan, ¿no? Sobre todo tratándose de contratos públicos que tienen como finalidad perseguir o satisfacer el interés público y al mismo tiempo se utilizan recursos públicos, es decir, recursos de todos los peruanos para estos objetivos. Entonces, la colaboración es muy importante. Y como ustedes bien saben, los contratos no se ejecutan solos. Eh, la ejecución de obras tiene un alto contenido controversial, adversarial, y por lo tanto es importante para efectos de la ejecución de los contratos conocer cómo funcionan los contratos, conocer los aspectos de la ejecución contractual y al mismo tiempo también conocer los aspectos técnicos, porque obviamente una cosa no puede ir separada de la otra. Y es justamente la visión que muchas veces algunos profesionales tienen, creo yo, equivocada, de que se pueden separar, la que termina trayéndoles problemas a los profesionales que participan de esto y también, obviamente, a las empresas que contratan con el Estado, porque ven su utilidad perdida o poco a poco difuminada por una serie de circunstancias bueno, en algún momento de esta exposición de las cuales vamos a conversar. Pues bien, voy a compartir pantalla, si me permiten un momento. Ok, ya. Mm, espérense. Ok. Bueno, vamos, como les decía, esta exposición es básicamente sobre ejecución contractual. Por favor, si desean hacer alguna pregunta, con todo gusto, interrumpan, no hay problema. La idea de esta exposición es, eh, es que haya una retroalimentación y que podamos absolver cualquier duda que tengamos, tanto ustedes como yo, obviamente, ¿no? Que eventualmente les puedo hacer alguna consulta sobre algún tema que planteen ustedes. Pues bien, en primer lugar, vamos a repasar un poco el concepto de contrato, ¿no? El contrato, de acuerdo con el Código Civil, es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídico-patrimonial. ¿Por qué empezamos con esta definición? Porque tenemos que entender, en primer lugar, que los contratos en general son acuerdos. Es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes para un fin específico. Puede ser para crear, ¿no es cierto?, una relación jurídica que no existía antes, para regularla, si existía la relación jurídica, y para regularla y poner a establecer algunas pautas para su ejecución, para modificarla, porque estando creada y regulada, hay algunos aspectos que necesitan corregirse para mejorarse, ¿no es cierto? O extinguirla, es decir, después de todo eso, no habiendo un contrato, por ejemplo, se hace un contrato para poner las condiciones en las cuales se va a determinar esta relación jurídica que surge a partir de un acuerdo de voluntades. Entonces, esta es una definición genérica recogida en el Código Civil y en el artículo 1351 que se aplica a todo tipo de contrato, porque es la base a partir de la cual podemos entender cómo funcionan las relaciones contractuales, ¿no? Este acuerdo tiene dentro de su contenido
el establecimiento de obligaciones de ambas partes, de una respecto de la otra y viceversa, por eso se llaman contratos sinalagmáticos, en donde la prestación de uno tiene como correlato la contraprestación del otro a cambio de la ejecución de esa prestación. Y entonces, trayendo esta definición a la contratación pública, vamos a encontrar algunas diferencias fundamentales. Mientras en el contrato civil, en la contratación civil, las partes están en igualdad de condiciones, en la contratación pública no existe esta igualdad de condiciones. Existen algunos aspectos, pero en líneas generales la igualdad de condiciones para contratar no existe. ¿Por qué? Porque una de las partes es el Estado. Segundo, porque a diferencia de la contratación privada en donde cada uno tiene su propio interés individual, ¿no es cierto? Cada una de las partes tiene su propio interés de suscribir un contrato. En la contratación pública existen dos intereses. El primero, vamos a empezar por el lado del particular, es el de obtener una utilidad a cambio de la ejecución de una prestación. Y el segundo, que en realidad es el más importante, es el interés del Estado, que es la satisfacción o la atención del interés público, la satisfacción de una necesidad, que dentro del marco de las obligaciones estatales tiene que ser cubierta precisamente para alcanzar los fines del Estado. Entonces, esta contratación, a diferencia de la contratación privada, además, ¿no es cierto?, utiliza recursos públicos. Y por lo tanto, tenemos una circunstancia en donde, como puede verse, no hay una paridad en la contratación, no hay un riesgo particular, sino más bien hay un riesgo particular del lado del contratista y un riesgo general, un riesgo del lado estatal que amenaza el interés público y por lo tanto las contrataciones tienen que tener objetivos precisos, ¿no es cierto? Presupuesto y sobre todo plazos específicos para poder atender las necesidades, porque obviamente las necesidades tienen que ser cubiertas en un periodo determinado. Entonces, dicho esto, ¿no? Entendiendo cuál es la diferencia entre un contrato privado y un contrato público, tenemos que agregar que la diferenciación es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se cree que los contratos privados o los contratos públicos, las partes están en igualdad de condiciones, y eso no es cierto. O digamos de otra forma, no es del todo cierto. Porque hay condiciones de igualdad en donde que las partes, es decir, el particular y el Estado, eh, tienen prestaciones y contraprestaciones. Es decir, yo tengo derecho a cobrar por la prestación que estoy ejecutando y el Estado, ¿no es cierto?, en un nivel de paridad con respecto del particular tiene la obligación de pagar. Entonces, a ese nivel estamos. Pero tratándose del Estado, el Estado tiene prerrogativas de las que vamos a hablar en un momento, que le permiten, por ejemplo, establecer un contrato en base a un formato que no es cuestionable en su gran mayoría, en el cual establece penalidades. ¿Por qué el Estado puede establecer la obligación de poner penalidades? Porque es el Estado. Porque son sus prerrogativas precisamente como unas herramientas para garantizar la finalidad pública que persigue la contratación. Entonces, existen algunos elementos ya de la contratación pública, de las que ya he esbozado alguna en estos minutos que han pasado, que tienen que ver con la falta de libertad estipulativa, es decir, las partes, el particular y también las entidades públicas no tienen libertad para establecer las cláusulas del contrato. Las cláusulas vienen de una proforma contractual que está en las bases y por lo tanto hay que regirnos en base a ellas, pudiendo hacer incluso observaciones, ¿no es cierto?, o consultas durante el procedimiento de selección. Pero no existe, a diferencia del contrato civil y del contrato privado, la posibilidad de sentarse y de negociar una a una las cláusulas que están previstas, porque estas cláusulas tienen un objetivo que es garantizar el interés público, y eso es parte de las prerrogativas estatales. Es una función instrumental porque los contratos públicos tienen como objetivo atender el interés público, la satisfacción de una necesidad pública. Y por lo tanto, la instrumentalización del contrato, a diferencia del contrato privado, en el caso del contrato público tiene esa vía, ¿no? Eso es un medio a través del cual se obtiene la satisfacción del interés público. La sujeción a la planificación estatal, es decir,
A diferencia de un contrato privado en donde depende mucho del presupuesto de cada uno para contratar, en este caso la ejecución de los contratos, la contratación misma está sujeta al planeamiento del Estado, a cómo el Estado organiza su gasto público y por lo tanto cómo distribuye los recursos para determinadas obras. No puede el Estado, por ponerlo, por clarificar un poco más este punto, no puede el Estado decidir contratar porque tiene ganas de contratar y ya. Tiene que organizarse, establecer las condiciones en las que va a contratar, establecer el presupuesto y planificarlo, ¿no es cierto?, para empezar para la convocatoria con recursos, con terreno y con todo lo que sea necesario para ejecutarlo en un momento determinado. Entonces, esa es la otra diferencia también con la contratación privada. Pues hay una desigualdad, ¿no es cierto?, porque, como les mencionaba, el contratista está subordinado jurídicamente a la contratación con el Estado, no puede estar relacionado con lo primero, no puede contratista pensar que hay una igualdad en este caso, no existe la igualdad entre las partes por las prerrogativas exorbitantes que tiene el Estado en su condición de garante del interés público, ¿no? Y se caracteriza, a diferencia de los contratos privados en donde no es obligatorio que estos contratos sean públicos, aun cuando puedan tener formalidades, la publicidad y transparencia son las reglas. ¿Por qué? Porque estamos, como les mencionaba, ante el uso de recursos públicos que importan la obligación estatal y cada vez más, conforme va desarrollándose la gestión pública, modernizándose cada vez más, van a ser más transparentes. A eso debería apuntar el Estado, ¿no? A transparentar cada uno de los pasos que sea posible y necesario hacer transparentes a efectos de que el uso de los recursos públicos sea de conocimiento y de manejo de cualquier ciudadano. Derivan de un procedimiento de selección en condiciones de igualdad. Aquí sí, como estamos en la etapa previa a la contratación, ahí hay condiciones de igualdad entre los postores, entre los participantes y luego los postores, porque no puede establecerse en condiciones de transparencia y de publicidad, no puede pensarse que los participantes o los que desean contratar con el Estado pueden ser discriminados por el Estado, es decir, tener preferencias de uno respecto de otros. Eso contraviene la contratación pública porque amenaza justamente la transparencia y la publicidad que persigue la contratación misma. Admiten la mutabilidad unilateral para la administración, es decir, la administración, el Estado, la entidad pública, puede cambiar unilateralmente los contratos, cosa que no pasa en la contratación privada, en donde ambas partes tienen que estar de acuerdo. Un ejemplo de la variación unilateral del contrato son las prestaciones adicionales cuando la entidad decide agregar una prestación adicional porque de pronto se da cuenta que el expediente requiere de un trabajo adicional para mejorar o alcanzar la finalidad del contrato. No necesita la aprobación del contratista, se lo solicita al contratista lo modifica de esa manera el contrato. Hay una interpretación legal, y esto es importante porque tiene que ver con lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Los contratos no se interpretan de manera subjetiva. Esta interpretación contractual es absolutamente objetiva y tiene como base las normas que lo regulan, que son el mismo contrato y la ley de contrataciones del Estado si hablamos de un contrato público y su reglamento. O en todo caso, si son contratos con organismos multilaterales o bancos internacionales, son las normas del contrato y esa interpretación siempre va a ser una interpretación legal del mismo. Sus procedimientos de selección están completamente regulados, ¿no? Cada paso está reglamentado y está establecido, preestablecido, de modo que no quepa duda de que se está siguiendo por el procedimiento preestablecido para poder contratar. Eh, a diferencia de los contratos privados, que pueden ser incluso o verbales, los contratos públicos necesariamente tienen que ser escritos, tienen que ser perfeccionados de manera documental y existe un principio en la contratación pública precisamente para garantizar la contratación pública, que es el del equilibrio económico-financiero. Es decir, en virtud de este principio, la contratación pública le garantiza al particular que se van a mantener las condiciones económicas pactadas al inicio.
De modo que no podría una entidad pública promover una modificación del contrato que cambie las condiciones en perjuicio del particular. Por ejemplo, imaginemos un supuesto que no se puede dar nunca, pero una prestación adicional en donde no le quieren reconocer el pago correspondiente. Eso genera un desequilibrio económico. Una ampliación de plazo en donde, sin motivo alguno, sin justificación, no le reconocen los gastos generales. Eso genera un desequilibrio económico porque el contratista, si bien tiene unas condiciones iniciales, sabe que desde un inicio, que si le otorgan una ampliación de plazo por una causal justificada, ¿no es cierto? No, un atraso no imputable a él, tiene derecho al cobro de gastos generales y por lo tanto el no pago del mismo acarrea que él asuma ese costo adicional que no está previsto y eso genera un desequilibrio económico. Por lo tanto, los contratos públicos tienen esa garantía y por eso cada una de estas circunstancias establece una medida que busca equilibrar es cuando hay una variación de este tipo, ¿no? Entonces, es un principio de protección patrimonial. Bueno, hemos mencionado que son modificables, ¿no es cierto? Y estas modificaciones tienen algunas características. En primer lugar, las modificaciones buscan alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. Es decir, por ejemplo, ¿no? Una prestación adicional que constituye una modificación del contrato representa por su propia definición, ¿no es cierto? Son aquellas prestaciones no establecidas en el expediente técnico que son necesarias para alcanzar la finalidad del contrato. Es decir, que sin esas prestaciones el contrato no va a poder alcanzar el objetivo por el que fue previsto o no lo alcanzaría de manera eficiente. Y por lo tanto, su modificación permitirá alcanzar de manera oportuna y eficiente esta finalidad y obviamente no pueden afectar el equilibrio económico. Los tipos de modificaciones que tienen los contratos son las prestaciones adicionales, la reducción de prestaciones, las ampliaciones de plazo y también, por ejemplo, las modificaciones convencionales cuando no se pueden dar ninguna de las anteriores. Que es un supuesto muy interesante porque permite en situaciones en las que eh, no se han previsto o que no encaja como una prestación adicional o no encaja como una reducción o no encaja como una ampliación de plazo, pues la norma permite que se hagan lo que ha denominado modificaciones convencionales, a efectos de poder consensuar entre las partes una modificación que permita alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. Ahora bien, el artículo 32 y el artículo 138 del reglamento establecen algunas condiciones para, para la suscripción, para el perfeccionamiento del contrato. Como ustedes pueden ver, estas tienen que ser por escrito, como lo hemos mencionado, de acuerdo con una proforma, un formato que está en las bases integradas de la contratación. Deben haber una identificación de los riesgos y una asignación de los mismos, cuando estos sean previsibles, derivados de un análisis técnico y de parte de la entidad. Tiene algunas cláusulas obligatorias, como por ejemplo el establecimiento de garantías a favor de la entidad, normas anticorrupción, normas de solución de controversias y las normas que regulan la resolución del contrato por incumplimiento. Asimismo, tenemos que establece plazos y el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato. En el caso de obras, obviamente, tiene que contar la entidad con la disponibilidad física del terreno o, en todo caso, si es que es posible, acordar la entrega parcial del terreno a fin de no afectar el inicio del plazo de ejecución de la obra. Esto cuando sea posible. El residente y el supervisor, en el caso de obras, son a tiempo completo, no pueden estar en ninguna otra obra en paralelo. Eso es obviamente nadie tiene el don de la ubicuidad y por lo tanto, si yo estoy supervisando una obra, para garantizar que esa obra se ejecute correctamente, no podría yo estar a la mitad del tiempo en otra, ¿no? Porque ¿quién supervisa el, el- la obra mientras yo no estoy? Y viceversa. El contratista es responsable de ejecutar correctamente las prestaciones. El proyectista y el supervisor son responsables de la formulación del expediente técnico y la entidad es responsable de la entrega de la información durante el procedimiento de selección a los participantes. Eso ustedes lo pueden ver
en los artículos 32 y 138 del reglamento si quieren un poco entrar a detalle en estos temas, ¿no? Como les mencionaba, hay un aspecto que es fundamental, que es el equilibrio económico financiero del contrato. Muchas veces, y estoy seguro que ustedes han visto situaciones en las que se producen, llamémoslo de esta manera, arbitrariedades por parte de las entidades porque los funcionarios no, en lugar de pensar en el interés público, piensan en su interés personal y terminan aplicando criterios personales en lugar de preocuparse por alcanzar la finalidad del contrato, porque el contratista pueda terminar la obra dentro del marco de la legalidad. Entonces, muchas veces toman decisiones incorrectas, afectando el equilibrio económico del contrato, sin importarles que esto amenace el proyecto. Y les voy a poner un ejemplo, que seguramente más adelante lo voy a retomar, que tiene que ver con el no establecimiento de fórmulas polinómicas en los contratos. La norma establece ahora que es obligatorio esto, el poner las fórmulas polinómicas. Pero imagínense ustedes un contrato de obra que no tenga fórmulas polinómicas. Y este es un caso real con una entidad pública nacional que en algunos contratos con bancos decidió no poner fórmulas polinómicas y retirarlas expresamente de ello. Yo les pregunto a los ingenieros, ¿ustedes creen que sea posible ejecutar una obra sin fórmulas polinómicas? O mejor dicho, replanteo la pregunta, ¿ustedes creen que algún contratista podría ejecutar una obra sin fórmulas de actualización de precios? O imaginemos lo siguiente, ¿creen que un contratista podría ejecutar una obra sin fórmulas de actualización de precios en un contexto de una volatilidad económica? O imaginemos una guerra como la guerra de Rusia y Ucrania, que ha incrementado del año 2022 a hoy, o 2021, si no me equivoco, 2022, el precio del petróleo y de los derivados del petróleo para la construcción, imaginemos una carretera. Ahí tenemos un ejemplo de cómo desde el mismo contrato se ha generado una condición que afecta considerablemente el equilibrio económico financiero en caso que se produzca una situación imprevisible, es decir, que no es atribuible al contratista, que genera un incremento de los precios, destruyendo, desbaratando la estructura de costos que él había previsto. Y si el contrato no lo dice, ¿no es cierto? Y ahí viene el tema. La entidad, en este caso que les menciono, señala que no pueden aplicar fórmulas polinómicas porque el contrato no lo dice. Entonces, yo les pregunto, a ver si alguien me puede responder. ¿Ustedes creen que eso es necesariamente así? O sea, si el contrato no dice que no tiene fórmulas polinómicas, un contrato que no sea de la ley de contrataciones, saliéndonos un poco de este marco, ¿creen ustedes que puedan aplicarse fórmulas de reajuste o necesariamente no hay forma de aplicarlas? No sé, a ver, Fernando, Augusto, En Miguel realidad, Ángel. profesor, tiene que haber una fórmula polinómica que regule la inflación de los insumos, pues porque si no el contratista estaría en un tremendo riesgo de un desbalance económico. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, doctor, tiene que tener su fórmula polinómica para que pueda presentar su reajuste de precios, tanto mensual en su valorización como en la liquidación. De acuerdo, de acuerdo. Pero este es un caso real de un contrato con una entidad internacional en donde la entidad nacional, es un contrato modelo FIDIC, decidió retirar las fórmulas polinómicas y no le quiere aplicar reajuste. Entonces, mi posición personal es que es obligatorio aplicar el reajuste. Y aun cuando el contrato no esté regulado en con la normativa de contrataciones del Estado, este decreto supremo 11 del 79, que se basa en una norma, en un decreto ley anterior, tiene como objetivo establecer la obligatoriedad del establecimiento de fórmulas polinómicas en todos los contratos de obra. No dice contratos públicos con el Estado, de la ley de contrataciones, sino dice todos los contratos de obra tienen que tener fórmulas polinómicas. Y tiene mucho sentido, porque si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, los contratos de concesiones de obra tienen fórmulas polinómicas. Y los contratos, incluso los contratos de regímenes especiales tienen fórmulas polinómicas y aplican precisamente ese criterio. Pero más allá de eso, es lógico que tengan que tener fórmulas polinómicas, porque el contrato no puede nacer con una condición que desde origen
amenaza el equilibrio económico-financiero y corre el gran riesgo de afectarlo. Entonces, este concepto, este principio del equilibrio económico-financiero es un principio regulador que garantiza a los contratistas, ¿no?, y la preservación de las condiciones de la contratación inicial durante la ejecución. Entonces, si alguno de ustedes tuviera esa circunstancia, tengan en cuenta este principio y el Decreto Supremo 011-79 de Vivienda y Construcción, que se hace referencia a una norma que ya fue derogada, pero que es la que motiva ese Decreto Supremo. Y por lo tanto, la naturaleza de este Decreto Supremo es establecer una obligación de que todos los contratos tengan unas fórmulas polinómicas. Y es precisamente son los antecedentes de la normativa actual y de la que viene, los que recogen esa lógica. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que la interpretación que estamos haciendo sobre el equilibrio económico-financiero y la obligación de establecer fórmulas polinómicas se aplica a todos los contratos de obra. Por eso esta ley lo recoge, por eso la ley de concesiones lo recoge, por eso los regímenes especiales lo recogen, porque saben que eso pasa. Pero si pasara en algún momento, tengan en cuenta que en virtud del equilibrio económico-financiero y en virtud de ese decreto supremo 011-79 de vivienda y construcción, todos los contratos de obra tienen que tener fórmulas polinómicas. Y entonces, pero sin fórmulas polinómicas, obviamente el equilibrio económico-financiero cae y ningún contratista va a poder ejecutar una obra si es que hubiera una variación considerable de precios, como por ejemplo la del petróleo que les he mencionado a causa de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Que ya está demostrado en el INEI la variación de precios tanto de materiales de construcción como de, de insumos, ¿no? Bueno, y las potestades exorbitantes son estas reglas y disposiciones que dotan al Estado de cierta discrecionalidad para ordenar y controlar la ejecución de las prestaciones de obligaciones. Por ejemplo, las penalidades, las prestaciones adicionales, ¿no? Son facultades que tiene el Estado para poder alcanzar la finalidad del contrato y garantizar que se cumpla esto. Muy bien. El perfeccionamiento del contrato es el momento en el que, después de haber pasado por un procedimiento de selección, eh, las, las partes, es decir, los particulares y las entidades públicas, toman el acuerdo de suscribir el contrato, ¿no? En ese momento se perfecciona el contrato y a partir del día siguiente da inicio al mismo. En estas condiciones, la, el reglamento de contrataciones del Estado establece algunas características. Tiene que presentarse las garantías cuando son requeridas, el contrato de consorcio, el código de cuenta interbancario, el documento que acredita a la persona para suscribir el contrato y también acreditar la capacidad técnica y profesional del mismo, del contratista, de los postores. Perdón, creo que... Sí, a ver, déjeme ver un segundo. Ya. Bueno, bueno, hasta aquí hemos visto muy rápidamente algunos aspectos generales de la contratación. Básicamente, considerando la asistencia de ustedes, lo que queremos nosotros ver lo que queríamos plantear en esta exposición son algunas circunstancias que son comunes a la ejecución de los contratos y que nunca dejan de sorprendernos. Yo estoy seguro que esta afirmación, no miento con esta afirmación porque siempre aparecen circunstancias nuevas. Entonces, bueno, una vez perfeccionado el contrato, inicia la ejecución de la obra, inicia la ejecución del contrato y por lo tanto las partes están obligadas a cumplir con las obligaciones para las cuales se han comprometido, ¿no? El contratista a ejecutar la obra en el plazo y dentro del presupuesto y con las características específicas señaladas en los términos de referencia, en el expediente técnico, y la entidad a pagar oportunamente la contraprestación por la ejecución de esta obra, ¿no? De manera mensual, periódica, conforme haya sido pactado. Entonces, voy a hacer un salto primero para hacer alguna referencia a otro de los aspectos de la ejecución contractual, que es el término, antes de entrar a algunos supuestos ya de ejecución propiamente dichos. Bueno, la resolución y la nulidad de contratos son dos conceptos diferentes. Muchas veces algunos funcionarios suelen confundirlas
porque finalmente el resultado es el mismo, ¿no? Termina la ejecución del proyecto de la obra. Sin embargo, son situaciones que tienen causas distintas y al mismo tiempo consecuencias distintas. La resolución de contrato se da cuando, básicamente, por fuerza mayor o caso fortuito, que imposibilite de manera definitiva la ejecución del contrato, por el incumplimiento de obligaciones de una de las partes, o por hecho sobreviviente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes. Las consecuencias de cada una de estas son diferentes. Si fuera por fuerza mayor, la resolución del contrato y representa una exención de responsabilidad a las partes, específicamente al contratista, que no va a poder continuar con la ejecución. Por ejemplo, si el contratista eh, está ejecutando una carretera y de pronto se produce un sismo que impide o que cambia radicalmente las condiciones del terreno, ya no lo podría ejecutar como estaba previsto y por lo tanto el contrato ya no va a poder continuar, ¿no? Es un supuesto de caso fortuito. O por incumplimiento de obligaciones, si la entidad, digamos, no paga la contraprestación, no paga las valorizaciones a los contratistas, o el contratista no cumple con sus obligaciones pese a haber sido requerido por la entidad, tanto el contratista como en el caso del pago o la entidad podrían resolver el contrato. En el caso del contratista se produce esto de que el incumplimiento tiene que ser de obligaciones esenciales, es decir, una obligación sin la cual el contratista no podría continuar con la ejecución del contrato. La típica obligación esencial es la del pago de las valorizaciones, ¿no? Pero también hay otras, porque por ejemplo, un contratista que requiere de una opinión de la entidad hace una consulta cuya respuesta es fundamental para continuar con la ejecución y esta no se la dan o no le entregan un bien, un informe o un dato concreto que no le permite continuar con la ejecución, y que obviamente tampoco le va a permitir cobrar, el contratista podría alegar que se está incumpliendo con una obligación esencial, ¿no? Siempre y cuando esta información que requiere el contratista sea necesaria para poder continuar con la ejecución del proyecto. O por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato no imputable a las partes. Vamos a suponer que de pronto, por alguna razón, no se me ocurre una en particular en este momento, el proyecto ya no puede ser ejecutado en este momento. Digámoslo, que hubiera una crisis económica a nivel nacional, y este es un ejemplo, que obliga al Estado a reconducir sus recursos para otros fines, ¿no? El tema sanitario, por ejemplo, ¿no? Que obligue al Estado a derivar todos sus recursos para invertir más en infraestructura sanitaria y teniendo que postergar algunos proyectos que incluso ya habían sido contratados, ¿no? Ese es un ejemplo posible que podríamos tener como un hecho sobreviviente al perfeccionamiento del contrato, que no va a ser imputable a nadie porque obviamente proviene de otras circunstancias. Entonces, eh, ¿cómo podría resolverse el contrato? Eh, hay, hay algunas causales que están establecidas en el reglamento. Son el incumplimiento injustificado de obligaciones. Hay que diferenciarlo del incumplimiento justificado, que es cuando yo no soy responsable de ese incumplimiento, ¿no? Por ejemplo, si yo no puedo ejecutar o trabajar un día porque hay una huelga, la entidad no me la podría, un paro, que me impide trabajar, la entidad no me podría reclamar por ese día y resolver el contrato por paralizar la obra cuando yo no soy responsable de esa paralización. Entonces, el incumplimiento, que la causal de incumplimiento injustificado, o sea, la causal de incumplimiento de obligaciones es cuando es injustificado, ¿no es cierto? Eso trae como la otra cara de la moneda de esto es que el incumplimiento justificado no trae como consecuencia de resolución de contrato. La acumulación del monto máximo de la penalidad, ya sea por mora o por otras penalidades, en cada caso es de 10%, lo vamos a ver más adelante, y la paralización o reducción injustificada de la prestación. Es decir, si el contratista paraliza porque le da la gana una obra y pese a que la entidad, el supervisor le requieren que reinicie, la entidad podría resolver el contrato por esa causal. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la resolución? La resolución parte de la premisa que el contrato existe, es válido, pero hay hechos posteriores a la firma del contrato
que los he mencionado, ¿no es cierto? Por los cuales el contrato va a tener vigencia hasta el momento en que la resolución es declarada. El efecto de eso es que no se va, las partes después de la resolución ya no van a tener obligaciones que cumplir, ¿no es cierto? Solamente se están obligados hasta ese momento y por lo tanto la entidad debe pagar lo que se trabajó hasta ese momento de la resolución y finalmente después ya no hay nada y hay otras consecuencias que derivan de la resolución del contrato, pero que no vienen al caso en este momento. Entonces, a diferencia de eso, la nulidad no presupone la existencia de un contrato. Al contrario, la nulidad declara la inexistencia del contrato. La nulidad del contrato, si es que, por ejemplo, hubieran trabajado 3 meses y el contrato es declarado nulo porque se descubre que uno de los suscriptores del contrato estaba impedido de contratar con el Estado, por ejemplo, lo que se ha pagado va a tener que ser devuelto, porque se entiende que el contrato nunca debió suscribirse y por lo tanto que el contrato nunca existió. Y lo que quieran reclamar los contratistas del Estado lo deberán hacer en la vía judicial o, en todo caso, depender de una decisión de gestión de los funcionarios públicos, de las entidades, de los jefes de las entidades, de querer reconocer o no lo que se ha ejecutado. Pero, como les digo, la diferencia entre un concepto y otro es que la resolución de contrato presupone la existencia de un contrato hasta el momento de su declaración de resolución y la nulidad no presupone la existencia del contrato, al contrario, presupone la inexistencia del mismo y por lo tanto ninguna de las prestaciones que se han ejecutado debería ser reconocida como parte del contrato. Entonces, no se paga nada y se devuelve lo que se ha pagado. Entonces, esas son las dos diferencias para cuando ustedes vean, estén ante una situación, la nulidad no es lo mismo que la resolución y los efectos son totalmente distintos, ¿no? Las causales de nulidad son por contratar con gente que está impedida de contratar con el Estado, por presentar documentación falsa o inexacta, que es transgredir el principio de veracidad, y en este caso la norma establece un procedimiento de descargo a favor de los contratistas cuando se suscribe el contrato pese a que existe todavía no se ha resuelto una apelación. Por ejemplo, en un procedimiento de selección hay una apelación respecto de la buena pro y sin embargo la entidad suscribe y todavía no se había resuelto, aun cuando después se pueda resolver el favor, ¿no? En ese caso, el contrato debería ser declarado nulo. Cuando no se cumpla con los supuestos y requisitos para la contratación directa, por ejemplo, que no haya una situación de una necesidad de contratar inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, o cuando no se utilicen los métodos de contratación previstos, se utiliza uno que no corresponde y por actos de corrupción. Es decir, por ejemplo, para contratar una obra se hace una subasta inversa, ¿no? Las obras sabemos que son por licitación, pero la entidad decide hacer una subasta inversa para contratar la ejecución de una obra. Ese contrato debería ser declarado nulo. Y bueno, y por actos de corrupción todos sabemos que si se identifica un acto de corrupción y este es declarado por el Poder Judicial, el contrato debería declararse nulo y el Estado debería reclamar lo que ha pagado a los contratistas que han incurrido en actos de corrupción, ¿no? Entonces, bueno, aquí cerramos la parte, digamos, general de los contratos, la parte del contractual, y vamos a ver ahora un poco el tema de las penalidades, ¿ya? Bueno, como les decía, los contratos son acuerdos de voluntades. Es un acuerdo de voluntades. En el caso del contrato público, establecen obligaciones, ¿no es cierto?, para las partes de uno ejecutar una obra o cumplir con una prestación determinada y del lado del Estado pagar por esa prestación conforme ha sido establecido. Sin embargo, como parte de las facultades exorbitantes del Estado, a fin de garantizar que los contratistas cumplan con las obligaciones contractuales, se ha establecido la imposición de penalidades, de causales de penalidades, para efectos de poder disuadir el incumplimiento de los contratistas. Como saben, los contratos pues, tienen plazos. Entonces, frente a un atraso del contratista, ¿no es cierto?, que se comprometió a ejecutar una obra en 365 días, la entidad establece la penalidad por mora cuando el contratista, de manera injustificada, se atrase. ¿No es cierto? La justificación y injustificación es un concepto importante porque
Obviamente nuestro ordenamiento reconoce el derecho, o mejor dicho, reconoce las circunstancias no imputables por fuerza mayor. Eso está en el Código Civil o caso fortuito, ¿no? Si algo constituye un hecho no imputable a las partes y es de fuerza mayor o caso fortuito, vale decir que es extraordinario, imprevisible e irresistible, entonces se entiende que no puede atribuirse una responsabilidad y por lo tanto no podría sancionarse. Si hubiera un atraso, ¿no es cierto? En el caso de la penalidad por mora, los contratistas tendrían que justificar el atraso y si no lo pueden hacer, se les aplicaría esa penalidad. Entonces, hay dos tipos de penalidades en la ley y el reglamento de contrataciones del Estado. La penalidad por mora y las otras penalidades que están establecidas en el contrato. La penalidad por mora tiene un tope máximo del 10% del monto del contrato vigente y se aplica la fórmula que está establecida allí en el artículo 161 como ustedes pueden ver, que ya todos la conocen, ¿no? Se calcula la penalidad diaria en base a unos criterios, a unos cálculos, a unos factores que están señalados allí y eso se multiplica por el número de días de atraso. El monto máximo, como les mencionaba, es el 10% y una vez alcanzado el 10%, ¿cuál es la consecuencia que podría traer? La resolución de contrato, no la nulidad, la resolución de contrato. Pero esto no es obligatorio por parte de las entidades, es una potestad de las entidades resolver el contrato. Podrían no resolverlo, dependerá de la entidad, dependerá del criterio del funcionario, dependerá del avance de la obra, ¿no es cierto? Porque una cosa es alcanzar el 10% cuando se está al 90%, 95% de la ejecución de una obra, y otra cosa muy distinta es alcanzar el 10% cuando se está al 10% del avance de la obra. Si sabemos que la obra ha iniciado recién y el contratista ya alcanzó el monto máximo de penalidad por mora porque no ha justificado su atraso y es imputable a él el atraso, es evidente que el contratista no va a terminar el proyecto, o por lo menos se puede presumir que el contratista no va a terminar el proyecto nunca. Entonces va a ser, probablemente la entidad haga un análisis costo-beneficio y determine que conviene para el interés público resolver ese contrato a continuar con el mismo. Entonces, cada caso debería ser evaluado en particular, no deberían ser vistos genéricamente. Y como consejo personal, yo les diría a ustedes que si se encontraran ustedes, ya sea como miembros de una entidad o como trabajadores del sector privado, ¿no? Planteen la evaluación caso por caso y vean si es que conviene o no conviene el interés público resolver ese contrato. ¿No? Si ustedes representan, asesoran a un particular, lo que tienen que ver es el avance en el que están y ver las posibilidades de poder continuar con el proyecto para poder plantearle a la entidad continuar con el mismo, ¿no? En todo caso, si son funcionarios públicos, lo que tienen que hacer es revisar o hacer una evaluación responsable del caso en particular y verificar si es que en las condiciones del contrato o las condiciones en las que se da este supuesto de penalidad de haber alcanzado el monto máximo de penalidad por mora permiten continuar con el contrato y culminarlo, ¿no? En un plazo corto. Y bueno, en el caso de las otras penalidades, y una cuestión más, en el caso de esta fórmula se puede aplicar tanto al plazo total como a los plazos parciales cuando está previsto en el contrato. Entonces, ¿cómo calcular la penalidad? Y en eso sí he visto muchas veces que las entidades confunden con cómo aplicar, no saben cómo aplicar este monto, ¿no? Entonces, algunos contratos ya los están aclarando poco a poco, pero se aplica si es que el cálculo de la penalidad por mora se aplica parcialmente. Lo que tienen que verificar es que, por ejemplo, ¿no? En un contrato que esté establecido por etapas, van a tener que calcular la penalidad según el monto de la etapa, si es cuantificable, obviamente, y según el plazo de la etapa. No podrían aplicarle la penalidad a un contratista por atrasarse en una etapa de 100 días, calculándolo sobre la base del atraso de 365 días. Entonces, justamente eso es lo que dice acá en el 162.2, que tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda,
al monto vigente del contrato o ítem que debió ejecutarse, o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, la prestación individual que fuera materia de retraso. Entonces, por eso, siempre cuando vayan a aplicar penalidades o vayan a contestar penalidades, verifiquen que estas penalidades hayan sido correctamente calculadas según los términos del contrato. Si no hay una entregas parciales, ¿no es cierto? No van a poder calcular sobre la base de el monto, el plazo parcial o el monto parcial, sino van a tener que calcularlo por todo el monto contractual, aun cuando pueda parecer injusto, ¿no? Pero eso es importante que lo verifiquen. Y bueno, con relación, este es en el caso de la penalidad por mora. Y en el caso de las otras penalidades, estas penalidades están establecidas en las bases y en el contrato, ¿no? Son diferentes de la penalidad por mora, tienen también como tope el 10% del monto del contrato, pero tienen una particularidad. Tienen que ser objetivas, razonables y proporcionales con el objeto de la contratación. ¿Eso qué quiere decir? Que no pueden haber penalidades subjetivas, ¿no es cierto? No pueden haber penalidades desproporcionadas, es decir, no puede una entidad establecer en las bases, en el contrato, penalidades pues, cuya sanción sea mayor al monto del contrato, por ejemplo, ¿no? Ya es desproporcionado. Pero es discutible también, porque cuando uno contrata, cuando ustedes contratan, no contratan sobre la base de que van a incumplir, ¿no es cierto? Las contrataciones, el que contrata con quien sea, ya sea con un particular o con el Estado, contrata para cumplir con su obligación. Entonces, alguna vez, y esto les cuento una anécdota, discutiendo con un socio sobre un contrato interno, uno de los socios estaba poniendo mucho énfasis en el análisis de las penalidades que el otro socio le estaba exigiendo para que pueda cumplir con sus obligaciones. Y entonces yo les planteé y dije, disculpen, pero ustedes están partiendo de la premisa de que van a incumplir. Y eso no pinta bien para el contrato entre ustedes, ¿no es cierto? Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que cuando analicen las otras penalidades que están en las bases durante el procedimiento de selección, verifiquen que estas penalidades tengan sentido, ¿no? Ese es el momento en el cual ustedes pueden cuestionar las penalidades, porque se comete el error se traslada a la ejecución de la obra el error de los equipos de licitaciones que no cuestionan estas penalidades. Entonces, como no las cuestionan, aplican penalidades con razón o sin ella, pero durante la ejecución del contrato el sustento que hacen, y es un sustento infructuoso, es decir, pero esta penalidad no es objetiva, no es razonable, no me parece justa, es incongruente, no es proporcional, pero no la cuestionaron en su momento. Y entonces el momento de cuestionar estas penalidades es durante el procedimiento de selección, para efectos de poder tener como antecedente, en caso que efectivamente sea una penalidad irracional, que ustedes lo cuestionaron oportunamente y que el entidad no les hizo caso. Y entonces ya será un tribunal arbitral el que determine si efectivamente esa penalidad era o no era razonable, objetiva, congruente y proporcional con el objeto de la contratación. Pero no va a pasar eso durante la ejecución del contrato, porque ya es la penalidad acordada. Entonces, aquí como consejo, yo lo que les puedo decir es que vean bien, tengan en cuenta que ustedes no contratan para incumplir, sino para cumplir, que esa es la premisa del contrato, y por lo tanto que no se preocupen tanto por la aplicación de penalidades como por el cumplimiento de las obligaciones. Quien se preocupa más por el cumplimiento, por la no aplicación de penalidades, está alertando que va a incumplir o que existe una alta probabilidad de incumplimiento. Entonces, eso ya pone en alerta, si ustedes trabajan para el sector privado o para el público, ponen alerta a la entidad pública de poner mucho énfasis y mucha atención a ese contrato, a ese contratista, porque ya de por sí me está diciendo que tiene cierta certeza de que no va a cumplir y por lo tanto esa es la razón por la cual se preocupa mucho por el cumplimiento de estas obligaciones. Sí, Miriam. Entonces, Ya, la oportunidad de cobrar o de pagar estas penalidades y son como no tres. los lee, Es con como con las valorizaciones. Una, es con las valorizaciones.
Dos, con el pago final, o tres, con la ejecución de la garantía. Cuando la entidad ejecuta la garantía, puede cobrar allí las penalidades que correspondan. Perdón, no sé, aquí estamos. Ok. Entonces, relacionado con la penalidad por mora, tenemos la ley, la normativa de contrataciones ha establecido dos situaciones por las cuales, o dos herramientas, si se quiere, o armas, si se quiere, que tienen los contratistas para poder salvar esta situación y demostrar que no son responsables de ese atraso, que son la solicitud de ampliación de plazo o el retraso justificado. Cuando la norma dice, vamos a leer esto para contextualizar un poco en la norma. Según el artículo, el numeral 162.5 del reglamento, el retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y, en consecuencia, no se aplica penalidad cuando el contratista acredite de modo objetivamente sustentado que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo. En primer lugar, aquí resalta un aspecto importante. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los contratistas tienen derecho a solicitar ampliación de plazo, pero no necesariamente tienen derecho a que se les otorgue la ampliación de plazo. Son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Entonces, la solicitud de ampliación de plazo es un derecho de todo contratista, sin excepción. Nadie puede decirle a los contratistas, ningún funcionario, ni norma, ni nada por el estilo, que no pueden presentar una solicitud de ampliación de plazo si consideran ha habido un retraso que no le es imputable. Eso es importante porque que lo presenten no quiere decir que se les vaya a aprobar, porque de pronto la visión que tiene el contratista puede no ser coherente con la realidad y el creer que tiene derecho a una ampliación de plazo, pero la entidad puede identificar que no es así, como también puede haber un análisis equivocado por parte de la entidad y denegar un derecho que sí está comprobado debidamente. Entonces, entonces, la solicitud de ampliación de plazo, el derecho a presentar una solicitud, no es lo mismo que el otorgamiento de la ampliación de plazo. Por eso, la norma hace esta aclaración que tiene que ser debidamente aprobado porque si no, se entiende que no hay una justificación del atraso. Entonces, bueno, la diferencia de la ampliación de plazo con el retraso justificado es que la ampliación de plazo tiene un procedimiento previsto, hay una oportunidad según cada circunstancia para solicitarlo, pero el retraso justificado, por ejemplo, se da cuando no habiendo presentado una solicitud de ampliación de plazo en el plazo previsto, en la oportunidad establecida, por ejemplo, 15 días después, dentro de los 15 días posteriores al término de la causal de ampliación de plazo, ya se me pasó el plazo a mí para presentar mi solicitud de ampliación de plazo, pero yo puedo demostrarle a la entidad que efectivamente ese atraso no es imputable a mí. Ya dependerá, y esto todavía no ha sido correctamente desarrollado, no hay un desarrollo mayor, pero ya dependerá de la entidad, ¿no es cierto?, del análisis objetivo, crítico y justo que haga la entidad respecto del cumplimiento de estas condiciones para efectos de verificar que los contratistas efectivamente no son responsables del atraso. Y que lamentablemente, yo no sé si ustedes han pasado por esta situación, pero lamentablemente las entidades públicas, los funcionarios que tenemos en muchas entidades públicas, no van más allá de lo que su interés personal les permite, ¿no? Entonces creen que esto es mucho, les va a acarrear un problema, cuando en realidad solamente se trata de coger los documentos y verificar que el retraso no sea imputable y emitir una opinión técnica que diga efectivamente, si bien el contratista no ha presentado su ampliación de plazo dentro del plazo, el atraso no es imputable a él. Entonces, ¿qué fin tiene esto? La no aplicación de penalidades, básicamente, pero no modifica el plazo contractual. El plazo contractual sigue siendo el mismo. Entonces, ese es un detalle importante, ¿no? Esto es para la no aplicación de penalidades, y que me parece muy sensato que la norma lo haya recogido, porque imagínense la situación de de injusticia, ¿no? Yo por alguna razón no pude presentar mi solicitud de ampliación de plazo, por la que sea, ¿ya?
pero yo no soy responsable pues del paro nacional durante una semana que me impidió ejecutar la obra porque mis profesionales y mi personal no pudieron hacerse presentes por seguridad, ¿no es cierto? Entonces, siendo esa situación, yo le presento eso a una entidad, la entidad debería evaluarlo objetivamente y determinar con claridad que efectivamente aquí hay una situación que no es imputable y por lo tanto, si bien no se modifica el plazo, si bien no se le van a pagar gastos generales ni costos directos, ¿no es cierto? No se le debe aplicar penalidad porque ya sería demasiado, ¿no? O sea, además de que no me vas a modificar el plazo, me vas a aplicar una penalidad, creo que la sanción ya no es proporcional y por lo tanto la norma corrige esta situación y plantea una salida siempre y cuando uno, como dice aquí, sea objetivamente sustentado. No basta con decir, oye, hubo un paro, amplíame, no, tienes que presentarlo. Y yo en esto sí soy muy, como abogado, soy muy exagerado, por decirlo de alguna manera. Y lo uso en un término coloquial, ¿no? El de la exageración, es decir, si es que ustedes como contratistas, ejecutores de un proyecto, son conscientes de alguna vicisitud que les impide continuar con la obra o que les paraliza el proyecto, ¿no es cierto? Generen todos los medios de prueba posibles para sustentarlo. Videos, periódicos, ¿no es cierto? Eh, no sé, WhatsApps entre ustedes y los supervisores y las entidades, correos electrónicos, todo lo que pueda probar que ustedes efectivamente han sido diligentes y que el atraso generado no es imputable a ustedes. Eso es fundamental. No se limiten a las pruebas y traten de estar siempre atentos a lo que pasa, porque ahora los videos pueden servir, ¿no? Son fundamentales. Si la obra se paraliza, cojan un periódico del día y graben el video en ese momento con el periódico del día. Y van a demostrar ahí, ustedes van a poder ver y van a poder probar de manera fehaciente que ese día, ¿no es cierto?, no han podido trabajar por lluvia, por huelga, por paro, por un deslizamiento, no lo sé. Hay mil razones por las cuales podrían no ser, sustentarlo, ¿no? En el caso de lluvias, pues vean si existen registros meteorológicos de la zona donde están trabajando, o notas periodísticas sobre las lluvias que han generado en determinada zona. Cualquier cosa que pueda probar el atraso no imputable a ustedes. Entonces, si está clara la diferencia entre la ampliación de plazo y el retraso justificado. ¿Lo tienen claro? Sí, doctor, lo tengo claro por mi parte. Y una cosa Claro, más, doctor. como ustedes pueden ver, el retraso justificado no establece un procedimiento, la norma no establece un procedimiento específico para el retraso justificado. Pero sí nos da algunas ideas, ¿no? Dice, en ese último caso, en el de retraso justificado, la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos da a entender? Que necesariamente yo tengo que pedirle a la entidad, ¿no es cierto?, su análisis de lo que yo estoy justificando. Por lo tanto, aun cuando no hay un procedimiento establecido específico, sí hay la obligación, se entiende de esto, que hay una obligación de solicitar a la entidad, uno, ¿cierto? Uno, el retraso justificado. Dos, de probarlo, para que la entidad, ¿no es cierto?, pueda evaluar objetivamente, así como yo solicito objetivamente, pueda evaluarlo y pronunciarse al respecto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque es lo que se entiende de lo que está en la tercera parte o la última parte de este numeral. Entonces, ahora bien, en el caso de la ampliación de plazo, existen, a diferencia del retraso justificado, existen causales y un procedimiento específico que se tiene que seguir. Lo voy a decir muy, muy someramente. Las causales, según la norma, el artículo 197, son tres. Cuando se producen atrasos o paralizaciones no imputables al contratista, ¿ya? Cuando se aprueban prestaciones adicionales, el plazo que se necesite para su ejecución, y cuando se aprueben mayores metrados, cuando esto afecte pues la ruta crítica, ¿no? Cuando sea necesario ejecutarlos. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para esto? Y aquí yo he notado mucho que los contratistas muchas veces
no sustentan correctamente sus solicitudes, y lo digo como alguien que ha trabajado por casi 10 años para diferentes entidades del sector público, y también por alguien que trabaja con el sector privado ahora. Les puedo decir que los privados no sustentan correctamente sus ampliaciones de plazo. ¿Y por qué lo digo? Porque olvidan muchas veces, primero, anotar en el cuaderno de obra la causal que van a invocar, el hecho que se ha producido que encaja en una de estas causales. ¿No es cierto? No anotan el inicio de la causal cuando es un atraso no imputable a ellos, tampoco anotan el fin. Entonces, o muchas veces anotan genéricamente, no detallan, no ayudan, no se ayudan a sí mismos precisando que en tal fecha, ¿no es cierto?, se ha producido un determinado hecho que les impide ejecutar o o reduce el ritmo de trabajo. No lo hacen, y entonces por ahí se equivocan. No sustentan eh, que el hecho producido no es imputable a ellos, muchos lo dicen, pero no lo demuestran, ¿no es cierto? No desarrollan por qué no sería imputable a ellos. Y a lo más importante, en muchos casos no sustentan cómo esa situación producida, esa causal, afecta la ruta crítica, es decir, afecta el plazo contractual. Y eso es lo más grave, ¿no? Porque podrían tener todas las causales, podrían tener todos los supuestos, pero si no sustentas la afectación de la ruta crítica, eso no lo puede hacer el supervisor, no lo debería hacer el supervisor, tampoco la entidad. Entonces, es importante tener estas condiciones claras, ¿no? Primero, que el hecho que yo voy a reclamar no sea imputable al contratista. Segundo, que este hecho afecte la ruta crítica, necesariamente. Tercero, anotar en el cuaderno de obra la causal de inicio y fin, y obviamente desarrollar, ¿no es cierto?, la causal en la que estamos en este supuesto en particular. ¿No? Si, por ejemplo, el paro nacional, ¿no es cierto?, que impedía a los trabajadores trasladarse hacia una obra y por su seguridad el residente ordenó o el residente legal ordenó que no asistan, ¿no?, el personal a la obra, entonces esa es una situación imputable y va a tener que sustentarla con las publicaciones del paro, ¿no es cierto? Algunas notas periodísticas tal vez de lo que ha pasado por la zona, ¿no? Fotos, videos, de cualquier manera que demuestren que esa paralización se debió a eso, y también tal vez la orden impartida al personal, ¿no? O la comunicación a la policía, que en caso de hayan sido necesidad el apoyo policial por la seguridad del personal y de los equipos. Entonces, todas estas cosas sirven para justificarlo, y obviamente tienen que ustedes graficar, es importante graficar. No olviden, ingenieros, que las solicitudes de ampliación de plazo no solo pasan por ingenieros, por el tema técnico. Al final terminan aprobándolo a los abogados. Entonces, cuando redacten sus solicitudes de ampliación de plazo y cumplan con estos requisitos, ¿no es cierto? La causal invocada, que no sea imputable al contratista, que afecte la ruta crítica. Ustedes tienen que hacerlo pensando en que no lo va a leer un ingeniero, sino que al final lo va a leer un abogado. Entonces, por eso es importante que tengan en consideración graficarlo. Si una partida de ruta crítica se ve afectada, demuéstrenlo gráficamente, con sus diagramas, con sus líneas de tiempo, prueben ahí cómo se mueve, se afecta la ruta crítica y se mueve. Eso es fundamental. Muchos no lo hacen y por eso se les deniegan y terminan yendo a arbitrajes y los terminan perdiendo, y entonces la utilidad poco a poco va medrándose y no van a poder alcanzar el objeto de su contrato desde el punto de vista particular, ¿no?, del que hablamos al inicio. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no es cierto? Y el procedimiento para efectos de poder solicitar las ampliaciones de plazo que ustedes consideren que tienen derecho, ¿no? Y sobre todo para que no se las denieguen. Entonces, bueno, el procedimiento empieza con la anotación en el cuaderno de obra del inicio y del fin, la solicitud al supervisor dentro de los 15 días calendarios siguientes. El supervisor emite su opinión técnica legal dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud de ampliación de plazo, y la entidad tiene la obligación de resolver esto en 15 días hábiles después de recibida la opinión del supervisor. En este caso de las ampliaciones de plazo, no en el atraso justificado, porque como les digo, no hay procedimiento al respecto. O sea, la entidad, si ustedes solicitan retraso justificado y la entidad no les responde, ustedes no van a poder, lo que podrían hacer sería ir al arbitraje
señalar que la entidad no se ha pronunciado y pedir su pronunciamiento, ¿no? Allí sí pedirle al árbitro que evalúe si es que este retraso es justificado o no, que no es lo mismo que solicitar que lo apruebe si es que no lo han pedido de la entidad. Entonces, en este caso de la ampliación de plazo, cuando la entidad no se pronuncia, se produce un silencio positivo, es decir, se entiende aprobada la solicitud de ampliación de plazo a favor del contratista. Y eso, bueno, con todas las consecuencias que implica, como el reconocimiento de gastos generales y costos directos, ¿no? Que corresponden por la ampliación de plazo solicitada. Bueno, hasta aquí, ¿está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario, algún caso que conozcan que quisieran comentar de ampliaciones de plazo? Con todo gusto podemos conversar, pero ya que no somos muchos y podemos dedicarle tiempo al análisis de supuestos concretos. No sé si tienen ustedes algún caso, algún ejemplo de ampliaciones de plazo que haya sido materia de controversia para poder conversarlo. Bueno, ok, entonces, bueno, ok, hasta aquí hemos visto las modificaciones contractuales por parte de las ampliaciones de plazo, del atraso justificado, es la modificación del plazo del contrato, también del monto, porque obviamente si hay una ampliación de plazo, el monto contractual incrementa, ¿no es cierto? Porque se tiene que pagar por la prestación ejecutada durante el mayor plazo de tiempo. Pero también tenemos prestaciones adicionales y reducciones, que son otras formas de modificación del contrato que tienen que ver con prestaciones, en el caso de las prestaciones adicionales, que no están contempladas en el expediente técnico, hablando de obras, ¿no es cierto? Pero que son necesarias para alcanzar la finalidad del contrato. Esa es la definición de una prestación adicional, ¿no? Son trabajos no contemplados en el expediente técnico necesarios para alcanzar la finalidad de la obra o del contrato. Entonces, les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Que es un ejemplo real también. En una municipalidad contrató a un sistema de drenaje, perdón, de alcantarillado, ¿no? De agua, que tenía una planta de tratamiento de aguas residuales, una PETAM. Entonces, pasó una cosa bien sui generis, ¿no? La entidad estaba en la línea de conducción, la línea de educción, y estaba tan mal llevado el contrato que en un momento llegó al punto en el que la entidad decidió hacer una reducción de la PETAR, ¿no? Decidió quitar la PETAR porque si no, no podían continuar con el contrato. Entonces, cuando tomé conocimiento del tema, me sorprendió porque digo, ¿de cómo puede funcionar un sistema, ¿no es cierto?, de agua, de tratamiento de aguas, sin la PETAR? Era la esencia del proyecto mismo, ¿no? Luego, por conciliación, una cosa también sui generis, que no es legal, acordaron incorporar nuevamente la PETAR. Entonces, ¿qué quiero decirles con este ejemplo? Que existen prestaciones, ¿no es cierto?, que son necesarias para la ejecución de los contratos. Entonces, obviamente, los expedientes técnicos se supone que tienen todas estas prestaciones, como en este caso el expediente tenía la PETAR, y por lo tanto, la, el expediente técnico no podía dejar de tener la PETAR. Eh, Entonces no podría aprobarse una prestación adicional que tenga una segunda PETAR. No, no puede. Entonces, ¿qué necesitaría este proyecto para tener una prestación adicional? Una, un- una partida, un trabajo que ayude, por ejemplo, a hacerlo más eficiente, ¿no? Eso, por ejemplo, sería una prestación adicional. O el expediente técnico está completo y de pronto, como- a ver, en el caso no sé si alguno de ustedes ha trabajado en los colegios emblemáticos,
muchos colegios emblemáticos, no todos tenían campos deportivos o determinadas prestaciones deportivas. Algunos tenían piscina, otros tenían campo de fútbol, otros tenían campo de sintético. Y bueno, durante la ejecución de algunos de estos contratos, el gobierno de ese momento decidió incorporar a la mayoría las mismas prestaciones, es decir, a casi todos les pusieron campos de fútbol o campos sintéticos para mejorar. Entonces, eso constituyó prestaciones adicionales porque no estaban previstos inicialmente. Y obviamente el sustento de estas contrataciones fue poder alcanzar la finalidad del contrato, que en este caso era mejorar los servicios educativos, ¿no es cierto?, ampliando las prestaciones deportivas que tenían esos contratos. Por favor, me permiten un segundo, por favor, un momento. Necesito. Ya, ahora sí, discúlpeme. Ok, entonces, eh, dentro de las modificaciones del contrato, las prestaciones adicionales son fundamentales porque permiten alcanzar la finalidad del contrato, permiten desarrollarla, permiten que los contratos incluso puedan ser más eficientes, ¿no? Mejorar la contratación, porque puede contener cuestiones que no fueron previstas. Entonces, esto está regulado en la ley y el reglamento de contrataciones del Estado. Tiene ciertos límites. En el caso de obras, es hasta el 15% del contrato original, según la normativa actual, y puede llegar hasta el 50%, siempre y cuando se derive de deficiencias del expediente técnico, de situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato, de causas no previstas no previsibles en el expediente técnico que no sean imputables al contratista, y para ejecución y pago, y para esto, para poder ejecutarlos y pagarlos, tiene que haber autorización de la Contraloría General de la República, obviamente cuando se llegue hasta el 50%. En el caso de las deficiencias del expediente técnico, el OCE, en diferentes opiniones, aquí cito una, se trata de lo siguiente, no puede presentarse cuando los documentos que lo componen, considerados en su conjunto, no cumplen con definir adecuadamente las características, alcance y la forma de ejecución de la obra, así como tampoco describen adecuadamente las condiciones del terreno, pudiendo identificarse una deficiencia en un expediente técnico cuando de este no se encuentra información suficiente, coherente o técnicamente correcta para determinar el alcance de las prestaciones que se deben ejecutar. O sea, el expediente técnico no concuerda con la realidad, ¿no? Le falta información y por lo tanto cuando se tiene el contrato y se entrega el expediente técnico, se identifican una serie de omisiones del expediente que finalmente determinan prestaciones de ejecución de prestaciones adicionales. Ese es el supuesto tipo, ¿no? Ahora, en el caso de situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato, es la que le mencionaba en el caso de los colegios emblemáticos, ¿no? Que un colegio tenía piscina y el otro colegio, yo también quiero, y bueno, por decisión política, se tomó en su momento la decisión de incorporar en algunos casos prestaciones similares, ¿no? Piscina, campos deportivos, pistas atléticas sintéticas, ¿no? Y una serie de prestaciones que lamentablemente no se han continuado realizando a nivel nacional, que una política que no debió paralizarse, ¿no? Ya tenemos más de 15 años en un retraso de este tipo de proyectos que deberían impulsarse cada vez más. En el caso de las causas no previsibles en el expediente técnico no imputables al contratista, bueno, podría tratarse de un cambio de especificaciones técnicas. Por ejemplo, no sé si ustedes han trabajado, tienen experiencia en obras de salud, en infraestructura de la salud. Yo tuve la oportunidad de ver durante un tiempo un proyecto, si no me equivoco, creo que era en Madre de Dios, en donde ya se había aprobado el expediente técnico, ya se habían ejecutado buena parte de la obra,
y se produjo un cambio de especificaciones técnicas relacionadas con las normas antisísmicas, con no me acuerdo ahorita el término, pero tenía que ver con las juntas de dilatación, un cambio de especificación y se generó todo un debate que terminó en la paralización del proyecto, temporal del proyecto, porque para determinar qué se iba a hacer con aquellos trabajos que ya se habían ejecutado y que no estaban de acuerdo con la modificación de la norma que se había producido durante la ejecución de la obra, ¿no? Esa, por ejemplo, es una situación imprevisible que afecta al expediente técnico y obviamente no es imputable a los contratistas. Entonces, dicho sea de paso, las obras de hospitales son, creo yo, de las más complejas que hay porque tienen demasiadas especialidades de por medio y las normas técnicas cambian constantemente. En mi experiencia es lo que he podido apreciar y hay que especializarse en eso. No hay muchos especialistas, por cierto. Al igual que en aeropuertos, tampoco hay muchos especialistas en Perú que puedan atender esa necesidad. Y se los digo como, a ustedes como ingenieros, ¿no? Para que lo tengan en consideración. Si es que les interesaría explorar otros sectores. El sector de salud no tiene muchos especialistas, pero quien sí no tiene es el sector aeroportuario. Ahí sí faltan bastantes especialistas en ese sector. Y bueno, y finalmente, como les decía, el caso de la ejecución debe ser, y pago debe ser autorizado por la Contraloría cuando sea superior al 15%. Ahora bien, eh, hay una circunstancia que, que es importante, que quería mencionar, que no quiero dejar de mencionar, que tiene que ver es un aspecto más que todo legal, ¿ya? Pero que sí deben tenerlo en consideración. Durante los últimos tiempos, durante buena parte de la ley actual de la ejecución de contratos públicos, siempre había una posición mayoritaria en que los contratos tenían que interpretarse de manera supletoria por el Código Civil y que no cabía la aplicación de la Ley 27444 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Entonces, finalmente, si había por ejemplo, una resolución de nulidad, esto tenía que someterse a un análisis desde el punto de vista del acto jurídico y por lo tanto aplicar el Código Civil para cuestionarla. Sin embargo, creo yo, de una manera coherente, el organismo de las contrataciones, OCE, ha establecido que en dos opiniones, la 99 y la 111 del 2022, un criterio que me parece absolutamente razonable y coherente con la naturaleza del Estado, que es que hace una diferenciación entre eh, las acciones de ejecución contractual de las acciones de administración de la entidad de los contratos. Es decir, como ustedes pueden ver, este texto que he pegado aquí es lo que contienen las opiniones 99 y 111, las repiten ambas, y establecen lo siguiente, ¿no? Bueno, voy a leer. En concordancia con el criterio desarrollado en diversas opiniones, ante la ausencia de regulación de algún hecho o situación en la normativa de contrataciones del Estado que se ocupa de la relación contractual entre entidad y contratista, será necesario recurrir supletoriamente a las disposiciones del Código Civil que resulten compatibles y no a las disposiciones de la Ley 2744, pues, como se ha indicado, estas resultarían incompatibles con la lógica contractual. Por poner un ejemplo, cuando hay una situación regulada en la ley de contrataciones del Estado, se aplica la ley de contrataciones del Estado. En el caso que hemos visto, las ampliaciones de plazo, por ejemplo, ya están reguladas. Hay un procedimiento. Yo tengo que aplicar a ese procedimiento en caso de que no salga la ley de contrataciones del Estado. Yo no podría aplicar el Código Civil en ese caso. Pero si hubiera un supuesto en el que, del desarrollo del contrato, en el que no esté establecido qué supuesto aplicar de la normativa de contrataciones, yo tengo que aplicar allí, en primer lugar, cuando se trata de un aspecto contractual, de ejecución contractual, el Código Civil, pero no la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, sigamos, es importante mencionar que la aplicación supletoria de las disposiciones compatibles del Código Civil a las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que regulan la ejecución contractual no afecta ni excluye, cuando corresponda, la aplicación de las disposiciones de la Ley 27444 a las actuaciones que permiten a las entidades manifestar su voluntad
en el marco de una relación contractual bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado. ¿Qué nos dice con esto? Que existe un ámbito en el cual sí se puede aplicar la ley de procedimiento administrativo general y es a la formación de la voluntad de las entidades que tiene que cumplir con el principio de legalidad. Es decir, si una resolución, por ejemplo, de ampliación de plazo es aprobada voy a exagerar, ¿ok? Para que se me entienda mejor, por la secretaria de la entidad no es la facultada para aprobar ampliaciones de plazo o para denegarlas, ¿no es cierto? Entonces, si la secretaria deniega una ampliación de plazo, ustedes tienen obviamente derecho a cuestionarla. ¿Por qué? Porque no ha sido emitida por el órgano competente, por el funcionario competente. Entonces, el análisis, en primer lugar, no pasa por determinar si ese es un acto jurídico válido, sino por determinar que ese acto, que en líneas generales vendría a ser una especie de acto administrativo, no precisamente un acto administrativo, ese acto contraviene la legalidad y por lo tanto, porque no cumple con uno de los supuestos de validez, tiene que ser cuestionado por la ley 27444. ¿Por qué? ¿Por qué no por el Código Civil como un acto jurídico? ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero porque estamos hablando de una entidad pública. Entonces, no estamos, el que la entidad pública suscriba un contrato con una empresa privada o con un privado, no convierte la entidad pública en un privado, no los pone, como hemos visto al inicio, en igualdad de condiciones. El Estado siempre va a ser el Estado siempre va a tener una prerrogativa o prerrogativas exorbitantes frente al particular. Y por lo tanto, no tiene sentido que yo quiera aplicar para cuestionar un acto de la administración, una norma civil, cuando lo que se trata es de aplicar una ley que en estricto establece que se aplica al funcionamiento de las entidades públicas. Entonces, yo no puedo, yo como contratista, no puedo cuestionar, yo debería cuestionar para ser más coherente este acto emitido por un funcionario incompetente, sin facultades para eso, a través de la ley 27444, porque es lo que realmente corresponde. Y en el caso de una controversia, es lo que debería solicitarse. ¿Por qué? Porque el arbitraje, como ustedes saben, constituye una jurisdicción y como tal está facultado para cuestionar la legalidad de los actos de la administración, cómo la conforman, ¿no es cierto? Entonces, ya para terminar con este aspecto, entonces, respecto a este último punto, dice, cabe precisar que si bien entre el contratista y la entidad existe una relación de naturaleza contractual, la formación de los actos a través de los cuales esta última manifiesta sus decisiones durante la gestión de un contrato deben cumplir ciertos requisitos indispensables que los doten de validez. En ese sentido, dado que tales decisiones se generan en el desempeño de prerrogativas propias de la Administración, corresponde aplicar aquellas disposiciones que regulen la función administrativa del Estado. ¿No es cierto? Porque justamente la ley de procedimiento administrativo regula la función administrativa del Estado. Así, por ejemplo, en el marco de una relación contractual entre la entidad y el contratista, las actuaciones que debe realizar la entidad para expresar su voluntad mediante decisiones o por declaraciones a efectos de que tengan validez deben ser emitidos por el órgano facultado para ello según su competencia. Deben expresar su respectivo objeto, es decir, el objeto del acto mismo, que deberá ajustarse al ordenamiento jurídico, deben estar debidamente motivados y deben perseguir las finalidades de interés público, entre otros aspectos, ello conforme al principio de legalidad que está reconocido en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, ¿por qué quería citar esto? Porque es un tema que yo he visto que se produce recurrentemente y que muchas veces se reconduce de una manera equivocada y termina generando más conflictos que soluciones. Entonces, lo menciono para efectos de que lo tengan presente en el caso que se les presente alguna controversia por una resolución o un acto que afecte sus intereses, si es que ustedes son contratistas, y si son funcionarios públicos, que para que verifiquen que la emisión de los actos de las entidades cumplan con la legalidad. Las entidades no son empresas privadas, están sujetas al principio de legalidad y por lo tanto tienen que cumplir con los procedimientos para darle validez a sus decisiones. Si no cumplen con eso, amenazan también la ejecución de los proyectos, amenazan el interés público, porque termina generando controversias que a la postre van a afectar el proyecto mismo, van a afectar su economía y no van a poder culminar con los proyectos cuando toman decisiones incorrectas, cuando toman decisiones tal vez creyendo que están haciendo bien, cuando en realidad lo que están haciendo es amenazar el proyecto mismo.
Y bueno, en líneas generales, de eso yo quería hablarles. Podríamos tener otra clase, otra reunión para ver temas un poco más a detalle de estas. A ver, permítame. Acá está, perdón. Entonces, podríamos ver algunos de estos temas un poco más a detalle, creo yo, casuísticamente. Se puede aprender mucho más. Pero en líneas generales yo de eso quería conversarles a ustedes. No sé si tienen alguna pregunta o algún caso que quieran discutir en estos minutos que quedan para poder conversar sobre posibles soluciones sin conocer ni siquiera las entidades. Entonces, a ver, amigos que están presentes, ¿qué me pueden comentar? Profesor, a mi modo de ver está todo claro y muchas gracias más bien por la brillante exposición. Gracias. Una pregunta, no sé, ¿alguno de ustedes ha tenido, todos trabajan en el sector privado, público? ¿En qué sectores están? Público, doctor. Bueno, particularmente estoy en el sector público, profesor. Y ya, o sea, están en el sector público. Qué interesante. Interesante porque es importante que los funcionarios por su cuenta, ¿no? Los servidores públicos por su cuenta, pero también las entidades promuevan la capacitación de los funcionarios, porque con eso es una inversión que a la larga repercute en los proyectos también. Un funcionario preparado, un funcionario capacitado, actualizado, que comprende la lógica de la ejecución de los contratos, que no necesariamente tiene que ser abogado, pero que comprende la lógica jurídica de los contratos, es un funcionario que va a ayudar muchísimo para que estos se desenvuelvan de una manera eficiente y oportuna, ¿no? Yo por eso los felicito, los saludo a ustedes y les agradezco su participación esta noche. Espero volver a encontrarnos. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario o tener algún caso que les guste analizarlo en estos minutos con todo gusto. Si no, estaríamos dando por finalizada esta reunión. Y bueno, no sé, a ver. No sé si el ingeniero Reyes o el ingeniero Horna o el ingeniero Bocanegra que están aquí tienen alguna consulta, algún caso que podrían compartirnos. Yo tuve un caso, doctor, el año A ver, pasado. ya, Claro, era un colegio por el gobierno regional. sí, lo escucho. Se fue el audio. De concreto, antiguos, pero Ingeniero, pertenecían. ingeniero Horna, disculpe, se le fue el audio. ¿Podría empezar por favor de nuevo? No lo escuchamos. A ver, ahí me copia. Sí, ahora sí. Ya, le comentaba, el año pasado tuvimos una experiencia con respecto a que encontramos un vicio oculto en el proyecto, en el área de juegos, en el patio principal. Entonces, encontramos unos pozos percoladores de concreto, se podría decir, antiguos, pero que eran de propiedad del colindante, y el colindante era la posta médica. Y la Ya. posta médica funcionaba esos pozos. Entonces nosotros al momento de hacer el trazo y hacer la excavación, y estábamos dentro de nuestro cronograma, pues porque era área de juegos, ¿no? Que normalmente en el cronograma eso se ejecuta posterior a las estructuras y todo eso. Entonces, hicimos un acta de verificación, hicimos firmar a la parte de la posta, al director. Felizmente en esa oportunidad nos había visitado los coordinadores o monitores del gobierno regional, también firmaron el acta, todo. Pero cuando hicimos la documentación, el trámite, nos negaron la ampliación de plazo. Incluso solicitamos
un atraso injustificado, pero también la supervisión nos negó y posteriormente el gobierno regional no podía darnos la solución al tema debido a que era un trámite ya muy, muy cerrado, se puede decir, porque era de entidad a entidad. Nosotros tranquilamente podríamos haber bloqueado ese pase de agua, ¿no? Hubiéramos demolido y hubiéramos ejecutado nuestro proyecto, pero lo dejábamos a la posta médica sin el servicio, No, claro. ¿no? Entonces hicimos actas, invitamos a las autoridades, tuvimos reuniones en la entidad, pero lamentablemente yo lo vi desde ese punto de vista que la supervisión se opuso, no nos quiso aprobar. eh, También hubo un error por parte mía que no se explicó el tema de la causal porque el supervisor me indicaba que tenía que dibujarlo con manzanitas, que tenía que ser de esta manera, de la otra manera, y como le dije hace un momento que intervení, nosotros como somos muy técnicos, simplemente anotamos la parte técnica, esto es así, así, sí, y nosotros lo podemos entender. Pero como Ujú. usted dice, va a pasar un área legal y el abogado no es ingeniero. Al abogado hay que demostrarle con dibujitos, con videitos, con trazos, pero ya la parte de la supervisión fue el problema. Nosotros presentamos la documentación con las causales y con el sustento, debido a que el atraso era justificado, debido a de que no era una acción no atribuible al contratista. ¿Y Pero doctor, cómo? perdón, para terminar, disculpe, déjeme Sí, decirle que hasta la fecha no le dan solución. Ese vicio oculto lo encontramos en octubre del año pasado. La obra se ya, fue a paralización en abril y hasta la fecha no le va. Y tengo entendido, porque ya dejamos guardianía, no, hasta la fecha el contratista sigue con el tema de la guardianía. Hicimos la consulta y dice que no, que hasta la fecha no lo tocan nada. El gobierno regional se tiraba la pelota con Salud. Salud decía de que ya iban a dar solución. Incluso los monitores nos decían a nosotros, demuelan nada más y derrúmbenlo, pero había el problema de que lo íbamos a dejar a la posta médica sin servicio claro. y no podía porque era un caserío donde el servicio simplemente era por ese tipo de forma, no había otra manera. Mm. Lamentablemente, contratista se fue a la paralización, hasta la fecha no levantó, nosotros nos quedamos sin trabajo, tuvimos que perder la obra y ya, bueno, ya todo el equipo, el staff ya ha buscado otros lares, pero eso fue lo que nos pasó, doctor. Claro, sí, ese ejemplo que usted ha mencionado es recurrente, me doy cuenta, porque también he tenido un caso similar en donde, bueno, no hubo paralización, pero hubo un acuerdo entre entidades para intervenir en un terreno que era de la otra entidad, ¿no? Del tercero. Entonces, en el caso que usted me está comentando, evidentemente primero tenía que resolverse entre entidades de una manera interinstitucional cómo se iba a intervenir en el terreno del tercero, ¿no? Que era en este caso la posta médica que usted me está mencionando. ¿Por qué? Porque finalmente una entidad no puede intervenir en terrenos ajenos, ni mucho menos utilizar recursos para otros fines. Entonces, allí evidentemente faltó algo de gestión por parte de la entidad ejecutora del proyecto para poder agilizar un poco la solución a ese tema, porque si esta situación de amenaza de servicio de una posta médica impide la ejecución del proyecto, obviamente tenían que agilizarlo para no retrasar el proyecto. Al margen de que la solicitud se haya presentado bien o mal, el hecho de concreto es que había una situación no imputable a ustedes que evidentemente tenía que les facultaba a ustedes a presentarlo, les daba sentido a su solicitud de ampliación de plazo. Entonces, pero aún así, con la ampliación de plazo aprobada, si el problema no lo solucionaban, iban a tener una ampliación de plazo permanente, una tras otra. Y que no lo hayan solucionado hasta ahora,
ya responde a una cuestión de ineficiencia por parte de la entidad, ¿no? Porque finalmente no va a alcanzar el fin del contrato, no va a terminarlo nunca, y aun cuando deberían en todo caso haber evaluado una solución técnica para salir de eso, ¿no? Tal vez algún deductivo, un adicional con deductivo, hubiera sido la solución según la especialidad de la que trate. Pero nada de eso iba a ser posible si primero las instituciones no se ponían de acuerdo, si es que efectivamente había una colindancia, una superposición en el terreno que no beneficiaba o que hubiera perjudicado a la posta médica. Bueno, qué pena que haya pasado eso con una obra tan importante como un colegio, ¿no? Pero pasa, Sí, pasa. sí, doctor. Pasa. Lamentablemente, incluso nosotros tuvimos una reunión en el gobierno regional y solicitamos la paralización hasta que ambas entidades se pongan de acuerdo y den la solución. Pero discúlpeme lo que le voy a decir, porque también a veces tengo oportunidades de intervenir en supervisiones de obra. Lamentablemente, como son por tarifas, sus honorarios de la consultoría, no te Les apoyan. conviene. Claro, no apoyan en esta forma porque se recorta, se para, ¿no? Su jefe de supervisión vaya a tener problemas con el consultor, ¿no? ABC de cosas que a las finales nos llevó a todo este problema. Esperemos que las autoridades le den solución para que este colegio se concluya, porque la verdad, doctor, yo lo he dejado, yo estuve de residente en ese colegio, lo he dejado al 93% de ejecución física. Wow, ya estaban terminando ya. Imagínese. Ya, yo lo había pintado, ya estaba de blanco, ya estaba una parte con primera mano, solamente nos faltaba excavar, hacer unas zapatitas, colocar ahí la estructura metálica para la cobertura y eso era todo. El portón metálico y las puertas era lo que nos faltaba. Después el resto estaba todo listo. Una pena, Ah, una muy bien. lástima que por temas administrativos, por documentación o porque otras índoles que ya no viene al tema de la exposición, lleguemos a estos puntos, ¿no? Más bien yo personalmente le agradezco porque nos ha brindado una clase, una charla de la cual nos despeja muchas dudas y de mi parte esperemos contar con usted en otra exposición. Con Muchas todo gracias. gusto, yo les agradezco a ustedes. No sé si alguien tiene algún caso más que comentar. Si no, Diego, pasaríamos poniendo fin a la presentación. Yo les agradezco a todos ustedes su presencia, su interés en participar y los felicito también por su vocación de seguir capacitándose permanentemente porque el trabajo que realizan ustedes es importante para el desarrollo del país y así tenemos que verlo todos. Muchas gracias a todos ustedes. Felicito al Colegio de Ingenieros de San Martín de Rapoto y a Lidera como coorganizadores de este evento para que sigan contribuyendo al desarrollo de la contratación pública y de la ejecución de obras. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Muy bien, muchas gracias también a